Hola, bienvenidos a esta sesión de probabilidad y estadística 1. Hoy vamos a ver lo que son cómo obtener un cuartil, un decil y un percentil. Les vuelvo a mostrar la tabla que he estado utilizando en las sesiones anteriores, donde me dan las edades de personas y me dicen cuántas personas había. Ya tengo aquí algunos rayones que yo hice de más, debemos recordar algunas cosas, no se nos debe de olvidar que la primer columna es límite inferior, luego límite superior, posteriormente nos pone una frecuencia, aunque con otro nombre. Límite inferior porque ahí empiezan de 1 hasta 10 años, límite superior es 10 años, tiene una frecuencia de 5. 5 personas tienen de 1 a 10 años y así sucesivamente. Las frecuencias acumuladas recuerden que es ir sumando las frecuencias de un renglón tras otro. 5 se repite, 5 más 3 me dio el 8, 10, 8 más 10 me dio 18, 18 más 2, 20, 20 más 4, 24 y 24 más 6, 30. Y ahora ya tengo aquí mi fórmula acá abajo. Esta es la fórmula para los cuartiles. Dependiendo los cuartiles es la I, dependiendo cuál queramos encontrar. Vamos a definir más o menos qué es esto de un cuartil. Suponiendo que nuestros datos estuvieran así, ya ven que seguido les he dicho que esos son nuestros datos la mayor parte de las veces. Hagan de cuenta que nuestros datos están ahí, que toda esa campana son nuestros datos. Nosotros hasta el momento hemos visto cómo obtener características de los datos que están aquí en medio. Aquí, por eso estamos viendo medidas de tendencia central. Y por acá ya sabemos que está la media, que por acá anda la mediana, que por aquí está la media cuadrática, etc. Pero también a veces no necesitamos saber la característica que está en medio, sino necesitamos saber la característica que se encuentra aquí o la característica que se encuentra por acá. Como ven, ya quedó dividido en cuántas partes mis datos, en 4. Es decir, cada parte sería un cuartil. Mi primer cuartil sería por acá. El segundo cuartil coincidiría con estas medidas. El tercero por acá y el cuarto, pues bueno, hasta el final de los datos. Igual pasa si nos dijeran que encontráramos decil, tendríamos que dividir a nuestros datos entre el total de entre 10, porque estamos hablando de decil. Aquí sería el decil número 5 y tendríamos que tener así más rayitas. Igual si tuviéramos un percentil, pues tendríamos que dividir todo esto en 100 pedazos iguales, porque estamos hablando de 100, que puede haber 100 percentiles. Más bien que hay 100 percentiles. Vámonos directo a cómo aplicamos la fórmula. La fórmula se aplica de la siguiente manera. Supongan que nos piden determinar cuál es el cuartil número. Vamos a determinar el cuartil número 3. Vamos a hacer el cuartil número 3. Entonces voy a poner cuartil 3. Es igual. El cuartil número 3 yo voy a empezar por esta parte de la fórmula. Por eso de ahí. Eso de aquí nos lo está explicando en esta sección. Dice que voy a empezar dividiendo el total de datos entre 4. Entonces 30 entre 4. Empiezo por esa parte. 30 entre 4 me resulta en 7.5. 7.5 es el valor de NO. Y la I dice que es el cuartil que yo estoy buscando. El cuartil que yo estoy buscando es el número 3. Entonces voy a empezar a sustituir. Para ello tengo que determinar esta parte que damos de aquí de la fórmula. NO multiplicada por I. Entonces 7.5 por 3 y me resulta en 22.5. Yo tengo que buscar dónde se encuentra la frecuencia 22.5. ¿Eso cómo lo busco? En mis frecuencias acumuladas, por eso las había puesto. Vamos a ver, aquí llevo 5 frecuencias, aún no llego al 22.5. Acá llevo 8, aún no llego. En 18 tampoco. El 20 no he llegado. Y aquí, en este intervalo, ya me pasé de este dato de acá. Por lo tanto, en ese renglón, en ese intervalo, es donde yo tengo mi cuartil número 3. Entonces ya puedo empezar a sustituir. Ya sé que su límite inferior es 41. 41 más, quedamos que NO multiplicada por I me dio 22.5. Menos
La S dice que son todas las frecuencias acumuladas antes de este renglón donde yo estoy. ¿Cuántas frecuencias acumuladas había antes de este renglón? Antes de este renglón había 20 frecuencias. Entre la F es la frecuencia donde yo estoy, no la acumulada, la frecuencia. Entonces la frecuencia de ese renglón es 4. Y por último, multiplicada por W. La W es el intervalo, que aquí yo no lo veo directamente porque yo no construí esta tabla. Pero ¿cómo quedamos que lo podemos obtener? Bien fácil. Viendo de cuánto en cuánto varían los límites, por ejemplo, inferiores de un renglón al otro. Del 1 al 10, ¿cuántos números hay? Del 1 al 11, perdón, hay 10 números. Del 11 al 21, ¿cuántos hay? Hay 10 números. Acá también hay 10 números, 10 números, 10 números. Por lo tanto, me doy cuenta que mi intervalo fue de 10. Entonces yo aquí pongo por 10. Entonces ayúdenme a hacerlo. En su calculadora 22.5 menos 20 entre 4. Esa es la primera situación. Entonces ponemos 41 más 0.625. Ahora lo siguiente es hacer la multiplicación. Entonces lo que acabo de obtener por 10 me resultaría en 6.25. Y por último, hacemos nuestra suma y nos daría un total de 47.25. Entonces el cuartil número 3 de las edades de esas personas son 47.25 años. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, otro más. Supongamos que me hubieran pedido el cuartil número 1. El cuartil número 1, vamos a borrar esto que tenemos por acá para que no nos estorbe. El cuartil número 1 lo tengo que obtener de la siguiente manera. Vamos a elegir otro color de tinta. Quedamos que empezamos por la parte de NO por I. NO, ya sabemos que NO es 7.5. Entonces 7.5 y que lo voy a multiplicar. ¿Por qué 7.5? Si tienen duda, recuerden que aquí está, porque es el total de datos entre 4. Ahora bien, 7.5 lo tengo que multiplicar por el número de cuartil que estoy buscando. En este caso va a ser por 1 y entonces voy a regresar al 7.5. Y este valor lo tengo que buscar yo en las frecuencias acumuladas. Veamos, aquí llevo 5 frecuencias, aún no llego al 7.5. Acá llevo 8 frecuencias, ya me pasé del 7.5, por lo tanto, el primer cuartil lo voy a encontrar en ese renglón. Vamos a sustituir entonces, ¿cuál es el límite inferior de ese renglón? 11. Más lo que acabo de poner, que es 7.5, menos las frecuencias que están arriba de ese renglón, en este caso 5, entre las frecuencias de este renglón, que son 3, multiplicadas por 10. Entonces hacemos las operaciones 11 más, recuerden que primero se hace lo del paréntesis, 7.5 menos 5 entre 3 me resulta en 0.833. Posteriormente hago la multiplicación que es por 10 y me voy a obtener 11 más 8.33. Por último hago la suma y llego al resultado de 19.33. Y ya acabé. Eso es todo. Ya obtuve aquí, por ejemplo, el cuartil número 3 y el cuartil número 1. ¿Qué es lo único que cambia? Pues la parte de NO multiplicada por I. En el caso de los deciles, vamos a agarrar otro color de tinta. No sé, este verde. En el caso de los deciles, la fórmula, ¿qué es lo que va a cambiar? Que hay 10 deciles porque es decil. Hay 10. De estos hay 10. De estos hay 100. Y de estos hay 4. Entonces lo único que vamos a cambiar es que en el decil, el NO va a ser igual al número de datos entre 10 y que la I puede ser desde 1 hasta 10. En el percentil que vamos a ver que el NO es igual al número de datos entre 100 y que la I va desde el 1 hasta el 100. Eso es lo que va a cambiar. Vamos a hacer rapidísimo el decil,
número 6. Vamos, entonces el decil número 6, ya sabemos que tenemos que empezar con NO. Primero, N entre 10, el total de datos entre 10. Vamos a hacerlo por acá. Total de datos entre 10. 30 entre 10 me resulta en 3. Este es NO. Y NO multiplicado por la I me va a dar 18. Esto es NO por I. Entonces, este valor es el que yo tengo que buscar en las frecuencias acumuladas. Si se fijan, la primera frecuencia llevo 5, no llego al 18. En la segunda llevo 8, todavía no llego. En la tercera sí. Ahí está el número 18. Quiere decir que el decil número 6 va a estar en ese renglón. Vamos entonces a sustituir. 21 es su límite inferior, más NO por I ya lo tengo yo, son 18, menos las frecuencias anteriores, 8 entre la frecuencia de ese renglón que es 10, multiplicado por el intervalo que es 10. Entonces hacemos las operaciones, quedamos que primero tenemos que iniciar por lo que es entre paréntesis 18 menos 8 sobre 10. Me resulta en 1, si lo multiplico por 10 me va a resultar en 10, entonces me queda 21 más 10 igual a 31. El decil número 6 de las edades de esas personas son 31 años. Y así puedo hacerlo con cualquier decil o con cualquier percentil o cuartil. Espero les haya servido y que les haya quedado claro. Cualquier duda ya saben, la mandan y ahí vemos cómo le hacemos para responderla, ¿sale? Cuídense, saludos.